Bueno, retomamos con el programa. ¿Sabemos el número de edición del programa? 18. 18. Vamos, bien, mayor de edad. Mayor de edad. Bien. Bueno, estamos con el invitado Santiago Uso. No sé si se acuerdan, es el hermano de Franco Uso, que fue nuestro primer invitado. Que recorrió el mundo. Que estuvo con el Diego, que durmió en las calles de Nueva York, tapado con cartones y demás. Bueno, Santiago es neuropsicólogo orientado a deportes, corregime, en la institución Neuroeduca, que ahora nos va a contar un poco de qué se trata. Y estás especializado en deportistas, cognitiva, sí, pero en atención a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Bueno, voy a contar así rápidamente un poco tus estudios, porque si no vamos a estar todo el programa. Es licenciado en psicología, hizo una maestría en psicología cognitiva, tiene un posgrado en terapia cognitiva, tiene una maestría en neuropsicología y un doctorado en ciencias de la educación, y lo resumí porque tiene un par más de estudios. El doctorado en curso. Todavía no. Ok, doctorado en curso. ¿Cuándo lo terminas? No, 2 años por lo menos, mínimo. Excelente, bueno. Así que me parece una voz más que autorizada para hablar un poco de qué pasa en la cabeza de la gente, ¿no? Santi, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido, nuestro aplauso de siempre para nuestro invitado. Primero, si puedo mandar un saludo, a la gente de Karate de Tomadoyo, les mando un abrazo grande y un saludo. Toma. Que me bancan ahí. ¿Te iban a escuchar? Sí, están ahí, prendidos. Bueno, nos saludamos. Sumamos que es karateca también. Como si fuera poco. Al CB. Así que tener cuidado con las preguntas porque... Claro, no te ya tuvimos un boxeador. Lo vi. ¿Lo viste? Sí. Ahora nos vas a contar qué te pareció. Karateca, bueno, vamos con el tema de deportes. Yo te voy a hacer una primera pregunta de básica que siempre hacemos a los invitados, es ¿por qué esto de la psicología primero, la neurociencia o neuropsicología después? Y que nos cuentes también qué es Neuroeduca. Bien. 2 en 1, dice, chico. Sí, está bien. Bueno, psicología es a ver, ¿cómo explicarlo? Siempre la intención fue entender por qué las personas tomamos las decisiones que tomamos. Y en ese recorrido, al principio, me acuerdo, 5º año de colegio, estaba entre, marketing, psicología social, psicología, y me di cuenta que el común denominador era la psicología, y ahí me metí en psicología, y la verdad es que, súper contento, y siempre con esta intención de poder entender el comportamiento humano, poder entender, explicarlo, y en alguna medida llegar a predecirlo, por más que sabemos que no se puede predecir, pero un poco la intención de fondo siempre fue esa. Y arranqué con psicología. Cuando me metí en psicología me di cuenta que psicología era un mundo. No existe la psicología. Por ahí uno a veces piensa que la psicología es una cosa, y cuando se va metiendo descubre como distintas ramas, algunas de ellas hasta con teorías opuestas. Y de ahí me metí en psicología cognitiva desde la parte más orientada a la ciencia. Y después quise dar un paso más y me metí a encontrar ahí en la neuropsicología como un poco el sustrato orgánico de las funciones cognitivas y demás. Pero a grandes rasgos eso. Sí, a sustrato orgánico. Claro, vos tenés que hablar... En fácil. Sí, perdón, somos monos nosotros. No, bueno, pero si de repente uno dice, la atención, la capacidad de prestar atención, de tomar decisiones, el control inhibitorio de impulsos, cómo hace una persona para... controlarse y no tener un exabrupto, cómo influye la emoción en la toma de decisiones. Ahí, la psicología es un mundo. La psicología tiene 2 premios Nobel de Economía que fueron Kahneman y Tversky, que estudiaron la psicología en la toma de decisiones. Es apasionante. La parte de la psicología, cuanto más estudias, más tenés ganas de estudiar. Excelente. Y vamos. No, mi pregunta venía un poco por a mí me parece súper apasionante la psicología como ciencia, me parece muy, muy interesante. Y me parece muy interesante la capacidad que puede tener nuestra psiquis, justamente, a la hora de, no predecir, pero sí las conductas que uno va a tener y cómo se va a desenvolver y el papel que juega, ¿no? Porque, por ejemplo, con los deportistas de alto rendimiento, todo el tiempo hablan mucho de hoy, sobre todo, por ahí en otra época no está tan de moda, entre comillas, pero había una cuestión, no, le jugó mal la cabeza, la cabeza lo mató, venía bárbaro. O sea, pareciera que el bocho, para decirlo así más en criollo, juega un papel muy, muy importante, pero no solo en los deportistas de alto rendimiento. Vos lo decías un poco, esto de qué condiciona nuestra toma de decisiones en esta mezcla de un cerebro que tiene partes mucho más antiguas, partes mucho más nuevas, que conviven entre el impulso, la conciencia, la razón, ¿no? Todas estas cosas que conviven.
Entonces, en realidad mi pregunta va más que nada, ¿cuánto, digamos, finalmente, cuánto puede influir la cabeza en los resultados de alguien en la vida? Sea un deportista o sea un pibe cualquiera que va a laburar en una oficina. Pero, digamos, ¿cuánto ese trabajo termina redundando, teniendo un resultado concreto, positivo o negativo? Está buenísima la pregunta porque suele ser la pregunta esa. Es decir, ¿cuánto es la cabeza? ¿Cuánto es el cuerpo? Y a veces hay gente que se anima a tirar porcentajes. Pero la realidad es que a medida que uno más estudia se da cuenta que cuando habla de la cabeza habla del cuerpo también, y esas diferencias muchas veces son más en los términos de poder estudiar las funciones que diferencias reales. Hay un libro que se llama El error de Descartes que busca un poco el nexo entre la mente y el cuerpo, y hay, digamos, están tan intrínsecamente conectadas que es muy difícil decir, a ver, ¿dónde arranca la cabeza y dónde es el entrenamiento? Lo que sí te puedo decir para responderte a lo que vos comentás es que en el alto rendimiento, por ahí si nosotros ahora organizamos una carrera entre nosotros 5. Muerto, va. Yo lo filmo, no sé. Bueno, está bueno lo que él dice, porque entre nosotros que somos, pongámosle amateur, el cuerpo va a tener un peso muy grande. El que es más rápido va a ganar. Digo, ahí la cabeza va a jugar menos. Ahora, en la medida que uno avanza en el alto rendimiento y en el entrenamiento, los cuerpos se emparejan porque estamos todos entrenando, y más hoy con la globalización, no es que afuera se entrena de una manera distinta. En la nutrición, en el entrenamiento, digamos, están todos muy, muy conectados. Entonces, se emparejan los cuerpos, y cuando se empareja a nivel físico, la ventaja que yo le puedo sacar al de al lado ahí sí, es la cabeza. Entonces, en el alto rendimiento la cabeza tiene más peso por ahí que en un deportista normal. ¿Cuánto tiene de peso? No sé. Pero sí que ahí es la variable clave en lo que es sobre todo alto rendimiento. Muy bien. Yo tengo una pregunta por ahí para los que no conocemos tanto de la neuropsicología, que es si podés explicarnos, por ahí no, cómo se puede aplicar esto a tu vida cotidiana. O sea, fuera del trabajo, fuera de analizar a una persona en particular, si lo usás en tu vida cotidiana con tu familia o tu grupo de amigos. Sí. La neuropsicología es un mundo, porque estudia, digamos, cuando uno dice la mente tiene una base que es orgánica, que es el cerebro. Tenemos cerebro y mente. Esa relación de encontrar las funciones mentales en el cerebro es la neuropsicología, que estudia, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la parte de las emociones? Entonces, hay muchas cosas que se pueden aplicar al día a día. Te doy un ejemplo. Cuando, esto que él decía, las distintas, el cerebro más, si se quiere, emocional, la parte más emocional, que se suele decir que es el sistema límbico, se dice que es límbico porque está en el limbo. No está ni en la parte de la corteza, está en el centro. Ni allá ni acá, está en el centro, entonces se dice es un sistema límbico, pero que tiene como una diferencia de pesos en la parte más racional, que es la parte más frontal. Y cuanto más estoy yo tomado por la emoción, menos racional estoy. Entonces, un ejemplo es, la otra vez hablaba con un conocido que me decía, bueno, cuando hay que negociar y uno está tomado por la emoción, en general la negociación la hace otro. ¿Por qué? Porque uno no está en sus cabales por ahí para tomar decisiones. O en los deportistas, digo, cuando un deportista está con un partido muy exigido, el entrenador no le puede dar consignas muy complicadas. Entonces tiene que apuntar más a lo emocional, a la arenga en el vestuario, o a consignas claras, cortitas, y siempre la misma persona para que algo de eso llegue. Y te sumo una preguntita muy chiquitita, vamos, también personal, por ahí, no sé, con tu pareja, si es que tenés, con tus amigos más cercanos, cuando se enojan con vos por algo y te dicen, no sé, andate a la puta que te parió. ¿Vos en ese momento pensás, tipo, che, no estás siendo racional, entonces como que banco lo que me dice, o igual te enojas también? No, obvio que uno se enoja. En general lo que acá se habla es no tanto de lo que uno siente, sino qué hace con lo que uno siente. Digamos, a ver, todos nos enojamos, todos. El tema es, bueno, ¿qué haces con ese enojo? ¿Agarrás una silla y la revoleás? O decís, bueno, me voy a dar una vuelta y planteo la discusión en un rato. Pero sí, claramente todos nos enojamos, y a nivel emocional hay distintas variables. Una es la intensidad, eso puede variar. Digamos, todos acá podemos tener un nivel de intensidad distinto, uno puede ser más temperamental que el otro. Y después
lo que vos tardás en regresar a tu nivel de tranquilidad. Hay gente que sube y baja, que es hipertemperamental, que se recalentó y vos le hablás a los 10 minutos y está como si nada, y vos decís, che, pero pará, me reputeaste hace 5 minutos y ahora estás normal. Y hay gente que va acumulando, y por ahí sigue semanas en caliente, y vos decís, bueno, che, seguís enojado por eso, ya pasó no sé cuánto tiempo. Entonces, bueno, eso es algo que siempre en el laburo se estudia a cada persona y en base a eso también se plantean estrategias. Buenísimo. ¿Sabes que me quedé pensando lo que dijiste a Diego, el chiste este de si hacíamos una carrera todos, o cuando comparaste los deportistas, digamos, puede ser para cualquier deporte, ¿no? Pero te lo llevo al fútbol, que es creo que lo más fácil quizás, o no importa, te lo llevo al fútbol. Por ejemplo, claramente si por ejemplo sos futbolista, llegaste a Europa, claramente tenés mejores condiciones que el 90% de los mortales, estamos de acuerdo. Ahora, para vos llegar a ser el mejor, porque en la comparación, ponerle, no quería caer en esta, pero bueno, Messi y Cristiano, por ejemplo, ¿no? Los dos juegan bárbaro, los dos están claramente más físicamente más entrenados que el resto, pero lo que hace la diferencia que quizás uno sea mejor que el otro es la cabeza en última instancia, digamos, para que vos, sacando tus dotes de deportista, porque obviamente no es lo mismo ni la primera división de acá que jugar en Europa y consagrarse en un equipo grande, pero encima de todo eso quizás terminar siendo el mejor jugador del fútbol o de básquet o lo que sea del mundo. Digo, claramente vos tenés un diferencial con el resto que también son terriblemente grosos o importantes. ¿Me explico dónde quiero ir? O sea, para mí me da la sensación de que quizás es la cabeza en última instancia lo que termina siendo o hacerte esa diferencia de ser el mejor en lo que haces, en la disciplina que te movés. Sí, puede ser, te lo tomo y tiene que ver un poquito con esto que decíamos, que hasta en el alto rendimiento ya la cabeza empieza a ser la variable clave. Claro, porque entrenamiento, digamos, físico, quizás llegan todos tienen el mismo, exacto. Pero hay momentos en el que hay un poquito más que quizás es eso, ¿no? Sí. Que te hace... Y está bueno este ejemplo que vos das, porque en el deporte en general cambió, y eso puede ser porque la ciencia avanzó, pero antes uno con garra llegaba. Hoy uno con garra arranca. Claro. Pero después hay una parte que involucra ser atleta, independientemente del deporte que uno practique, puede ser boxeador, jugador de fútbol, todos tienen que ser atletas hoy. Y bueno, en ese sentido también es una exigencia que tiene el cuerpo, y cuanto más exigido está el cuerpo, ahí la cabeza empieza a laburar un poco más. Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, voy a hacer. Hay un montón y sabes que lo peor que nunca más las vamos a hacer, porque ¿cuándo vamos a volver a no, lo vuelvo a invitar, seguro. No quiero que termine el tiempo. Yo te quería preguntar cómo, bueno, hablando de esto de deportistas de alto rendimiento, ¿cómo funciona la mente de un deportista de alto rendimiento? Que ya lo mencionaste un poco, pero acá quería llegar y es, ¿en qué aspectos trabajás vos? Porque sé que trabajás con boxeadores, no sé si algún futbolista, pero ¿qué aspectos trabajás para cambiar una actitud derrotista por una ganadora? O sea, ¿cómo convertís una mente ganadora? Bien. Está bueno esto que vos mencionás, porque en el trabajo con los deportistas hay distintas etapas en función de cuándo tiene la competencia. Digamos, esto quiere decir que si vos venís y me decís la semana que viene compito, ahí, claro, ahí vamos. Ahí avísame cómo te va. Apunta mucho más a lo motivacional. Claro. Ahora, si uno puede armar un plan de laburo un poco más largo, en general lo primero que uno trabaja es no es en general, digo, a mí me gusta trabajar así, es con la idea de, bueno, ¿qué pasa si pierdo? Okay. Digamos, cuando estamos un poco lejos de la pelea, de la competencia, lo que sea, porque parte de superar esa actitud derrotista es no tenerle miedo a que me vaya mal. Porque en el deporte, digamos, no solo está esta idea de que ganar depende de uno. Sí. Y eso no necesariamente es así, porque si no, no habría perdedores en el deporte. Digo, si ganar depende de vos, si ganar depende de mí, los dos competimos, digo, nadie perdería. Entonces, ganar, en general, no es que depende 100% de uno, lo que depende 100% de uno es hacer un buen partido, llegar bien entrenado, dar una buena pelea. Entonces, cambiamos el foco del resultado a la parte de entrenamiento y todo lo que uno puede hacer, y de esa manera esa actitud derrotista deja de tener el peso que tiene porque no se enfoca tanto en el resultado. Entonces, después,
por supuesto que cuando nos vamos acercando a la fecha, ahí sí vamos para adelante con la idea de ganar, pero no desde el miedo, no de tengo que ganar porque si pierdo me pasa tal cosa, porque nuestra mente tiene algo que es muy particular, que cuando yo digo no tengo que errar un penal, sí. Justo, mirá, justo al Independiente del domingo. Mirá. Pará, que no sé si lo viste, pero no. Al Jiménez sanjuanino patea un penal, Copa Argentina Independiente contra Estudiantes. Viene el arquero, lo intimida un poquito, el otro... Tipo a lo Dibu Martínez. Claro, a lo Dibu. Y este se la pica muy mal a un costado y se la ataja. Y el pibe, que lo erró, terminó posteando en redes sociales pidiendo perdón, que ejecutó un penal de manera irresponsable, digo, un montón. Pero... Bien. Bueno, no fue a propósito el comentario, no me acordaba que era... Claro. Sí. Pero bueno, entonces el no tengo que errar un penal, primero me represento todo lo que pasa si erro el penal, sí. Y después le agrego un no. Bueno, no tiene que pasar todo eso. Y los pensamientos desencadenan emociones y que impactan en nuestro comportamiento. Entonces, de alguna manera, el no tiene que pasar tal cosa no sirve. Hay que encontrar vías alternativas de, primero, focalizar la atención en otras cosas, hay técnicas, pero bueno, no sé a dónde iba con esto, pero... Bueno, pero perdón, Dieguito, pero digo, es el famoso de como estar frío en el momento, como se dice, ¿no? De tratar de decir, bueno, estoy enfrente del arco, o bueno, lo que hagas, tengo que dejar de... Este estar frío que vos decís se le llama flow, y es un estar frío de dejar que el cuerpo actúe. Y no llevar a la mente, mira, se hizo un estudio con golfistas, agarraron golfistas profesionales y amateurs, y a los amateurs le dijeron que piensen, algo de golf sabían, que piensen cómo iban a ejecutar el golpe, y le fue relativamente bien. A los profesionales le dijeron que piensen cómo iban a ejecutar el golpe, y le fue peor. Mirá, claro. Entonces, cuando uno tiene internalizados los movimientos, pensar en esos movimientos es contraproducente. Por eso los arqueros, que vos decías lo de Dibu, muchas veces lo que hacen es rompen ese automatismo, te tiro la pelota para allá, claro. Y ahí ya te saco de juego. Me acerco mucho para saludarte y a vos te rompe ese automatismo, eso se llama flow o fluir en el deporte, que hace que baje tu desempeño. Mi pregunta es medio vinculada también al tema emocional. Evidentemente las emociones juegan muchísimo, no solo en el deporte, en la vida en general. Medio polémica va a ser mi pregunta. Si uno pudiese bloquearle a un cerebro las emociones, ¿tendríamos necesariamente un cerebro mucho más eficiente en términos de deporte, en términos de búsqueda de objetivos, no sé, materiales? Un tipo que le vaya bien en los negocios, porque muchas veces uno cuando se enfrenta a personas que son muy exitosas, por ejemplo en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, dicen, y no es un tipo muy emocional, es un tipo frío, mucho más calculador. Es decir, ¿hay una relación directa entre la no emocionalidad y los resultados eficientes? Mira, las emociones nos ayudan en general a lograr los objetivos que nosotros queremos. Lo peor que en general le puede pasar a un deportista, y esto me lo han dicho muchos que están en lucha, es llegar a la pelea con sensación de nada. Estar a nivel emocional apagados. Eso muchas veces les pasa y es lo que más les preocupa. Les preocupa más que llegar sacados. Claro. Sacados hiperactivados. Entonces muchas veces cuando te dicen no quiero que me pase eso, llegar como si nada. Porque ¿qué pasa? Las emociones activan al cuerpo. Te motorizan hacia el logro de los objetivos que vos tenés. Lo que yo te diría en ese caso es que no sería funcional. No sería funcional al deporte, no sería funcional... Bueno, ahí con lo que vos decías de tomar decisiones, hubo un caso emblemático en la neuropsicología de un obrero, ya tiene 1000 años, lo mencionan mucho, Phineas Gage, que creo que construyendo unos rieles en una época que había explosivos, se le atravesó una viga o un caño que le separó el hemisferio, digamos, la parte frontal de la parte emocional. Sí. Le quedó atravesado acá, le entró por el ojo, le atravesó y quedó cindida la parte emocional de la parte racional. En el día a día, por supuesto lo operaron todo, en el día a día se manejaba bien, pero tomaba malas decisiones. ¿Vivió? Vivió, sí, está la foto, Phineas Gage en internet y el caso todo. Y fue emblemático porque ahí se empezó a ver cómo las emociones ayudan a las personas a tomar decisiones. Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, iría más a poder manejarlas, poder usarlas a favor,
pero no a la idea de apagarlas. Okay. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, no sé, en la final del Mundial, los jugadores de la selección, lo jugás sin emociones para ganarlo, pero lo ganás y no sentís nada, no valió para mí. No, pero digo, perdón, armamos un toquecito el debate. No, yo lo que planteaba es justamente porque esta cuestión de, no sé, tengo miedo, estoy triste, estoy contento y demás, pareciera, pero obviamente vos me estabas diciendo lo contrario, finalmente la emoción bien canalizada ayuda a alcanzar el resultado. Evidentemente la no tan trabajada, no tan canalizada, bueno, sí, puede interferir finalmente en eso. Y bueno, perdón, te toca a vos. Yo tengo una última, supongo, como para cerrar el programa. Más personal, ¿cuáles son tus metas profesionales a medida que avances en tu carrera, tanto en la neuropsicología como ahora en ciencias de la salud? Mi meta ahora es poder terminar el doctorado. Fui padre hace poco, entonces me está costando un poco más. Yo nunca tuve problema para estudiar, pero ahora se complica con esto de la paternidad. Pero parte del doctorado que estoy haciendo en el italiano, que es en Ciencias de la Salud, es una investigación con deportistas, con algo que no se está usando, que, digamos, en el mediano plazo creo que ese es un objetivo, poder terminar el doctorado y seguir especializándome un poco más en deportes. Buenísimo. No se puede Gracias. Contar, no se puede contar. No lo va a decir. Se lo van a robar. No me quemé. Pará, lo invitamos cuando se reciba. Cuando lo presentás. Exactamente. Si es que sigue este programa en 2 años, no sé. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nominado a varios Martín Fierro. Ya para que a Hugo, a los premios Hugo. A los premios Hugo, para musicales. A nosotros nos van a nominar para eso. Bueno, nada, te agradecemos un montón. ¿Querés contarnos tus redes, algo por si la gente quiere contactar? quiere Bueno, Santiago Buzo, con B larga y doble S, _ sería Instagram. Bien. Genial, ahí lo pueden contactar a Santiago. Che, mil gracias, súper interesante, realmente un tema que excelente, muy bueno. Miles de horas, ¿no? Me quedaron un montón de preguntas. Sí, y una así súper rápida, por ahí te estoy quemando, pero ¿mentís? Porque fue la temática de hoy. ¿Qué pregunta? Justo la última, se está yendo, tiene que volver a la casa, la mujer no está. Sí que mentí. Le hacía la piadosa y nos vamos. Fuera de la casa. Nos faltó preguntarle el proceso mental de la mentira. Bueno, pero yo no llegamos. No llegamos a todo, no llegamos. Te vamos a invitar otra vez. Mil gracias en serio por venir. Gracias a ustedes también. Siempre es un placer. Por favor. Lo mismo digo. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a los oyentes. Hasta la próxima.